uno no se va a enterar de algo nuevo hablando con la gente. El común denominador, en todo caso, el mal de muchos en este caso es, a mí también me llegó una factura de luz impagable, o que quizás sea pagable hoy, pero mañana no sé, y mientras vemos cómo se revolean números de tasas, dólar, etcétera, la conclusión es, por más que usted no entienda nada de tasa de referencia del central, van a aumentar los precios. La intranquilidad es un factor común en la gente. Bueno, estamos en la mesa con Julián Moreno, que es vicepresidente de APYME. Gracias por estar acá, Julián. Y Leandro Alfonsín Mora, que es economista. Gracias, Leandro. Decimos el denominador común, intranquilidad, ¿no? Sube el dólar, vemos a los ministros saliendo en conferencia de prensa para tratar de frenarlo, con una conferencia que la verdad que el común de la gente no entendió nada. Tampoco era dirigida al común de la gente esa conferencia, claro, ¿no? No estaba dirigido a ellos, pero bueno, en el medio se habla mucho de olla a presión, ¿no? Aumentan las tarifas, el dólar más alto, digo, una sensación de ahogo. Sí, lo que decías, el mensaje de ayer no estuvo dirigido ni a las pymes ni a la población en general, apuntó a los mercados, a tranquilizar los mercados, y realmente los que terminan sufriendo las consecuencias son la gente que es la que realmente necesita medidas. Las pymes necesitamos medidas de protección, de un montón de situaciones, pero justamente no son las que se dieron ayer. Las tasas al 40%, si no son de una cuestión de transición, algo muy de corto plazo, van a dejar en la lona a muchas pymes. Con estas tasas vos no podés financiarte, no podés... Hay pymes que tienen su cadena de pagos resuelta con proveedores, con cheques a 30, 60, 90, que hoy se cortan de cuajo, o sea, porque hay cuestiones donde no se puede financiar a 90 días nadie con tasas del 40%. Lo mismo si sos proveedor de grandes empresas donde vos cobrás a 30 o a 60, hoy se te cae un ladrillazo de costo financiero imprevisto que terminás vendiendo a un precio menor al de tus costos, ¿no? Claro. Entonces, las medidas de ayer quizás hayan tranquilizado los mercados, no lo sé, porque a pesar de las medidas que no fueron solamente decir que va a bajar el déficit, que entre paréntesis después si quieren lo charlamos, pero intranquiliza también a las pymes, porque ese baja el déficit implica bajar el gasto público y por lo tanto menos aún dinero en el mercado interno. En la construcción, que ya avisaron, 30.000 millones de la construcción, con todo lo que eso deriva, 30.000 millones de gasto en la administración pública, que entiendo que básicamente son salarios, no sé, y el otro 30% a la tercera parte que dijeron que iba a ser por lo que iba a crecer la recaudación. Pero la verdad es que el anuncio de ayer con el dólar, ¿no? con la intención de contener el dólar, ¿para qué? Para que... está bien, los insumos se mantienen fijos, pero aseguran que el carry trade siga generando ganancia a los que están apostando ahí. Y una apuesta a un mercado que paga 40% de tasa es una apuesta realmente, no sé cómo decirlo en términos no agresivos, pero digamos pirata, te diría. Porque vos, si sos un... inversor, tenés mercados de distinto tipo, ¿no? Mercados conservadores, ponés la plata en bonos de Estados Unidos, te darán un 3%, poquito, pero es seguro. A medida que aumenta el porcentaje es porque aumenta el riesgo. El que está dispuesto a apostar a un mercado de 40% está en la primera de cambio, la saca. Claro, el famoso golondrina. Eso, Leandro, no denota confianza. O sea, porque están buscando inversión, están buscando gente que confía en el país, pero dando estas variables... Yo creo que hay que desmenuzar sobre el enfoque de Julián, yo lo dividiría en dos. Primero, por un lado, es cierto que una tasa de interés del 40% endurece las condiciones de financiamiento de las pymes, a descontar un cheque, que es tal vez un mecanismo de financiamiento muy común para las pymes, se vuelve muy caro. Ahora bien, no creo que dure mucho tiempo por una cuestión de que la medida que tomaron fue precisamente para contener esta cuestión financiera. Ahora, también es cierto que dentro de las medidas que tenía para tomar el central, dentro de las herramientas de política económica que tenía el central para tomar, cualquiera de los tres caminos que ahora les comento tenían algunas consecuencias negativas. Es decir, si dejo el dólar libre, si dejo que flote, impacta en precios, impacta en la inflación. Entonces el central, cuyo principal objetivo es bajar la inflación, tomó todos los instrumentos posibles a su mano para poder contenerlo. Si
¿Utilizo reservas para frenar el dólar? Eso no es sostenible, de hecho se perdieron 6.000 millones de este ritmo reservas para en una semana y media. 3 meses nos quedamos sin reserva. Claro, eso no sería una extrapolación injusta, pero sí. Nos ubica, ¿no? La idea no es llegar a cero, pero nos ubica en cuanto a la cantidad de reservas que hay, que como instrumento para bajar el dólar, con reservas solo no funciona. Y el tercer camino, que es subir la tasa, es decir, hago más atractivo las opciones en pesos para que no se posicionen en dólares. Bueno, lo hicieron Guadaniazo ayer para asegurarse que baje el dólar. Ahora, ¿qué ocurre? Si este mismo control de tasa, si este mismo manejo de tasa, que era la política que tenían antes del 28 de diciembre, ante sobre reacciones del mercado, sube la tasa. Si esto mismo era el miércoles de la semana pasada, vos te hubieses ahorrado mucho del tumultuoso camino de esta semanita corta y el fin de la pasada. Claro, pasa que no sabían, es lo que siempre dicen ustedes, ¿no? Que la economía no es una ciencia exacta, que iba a haber una corrida así. Pero vos que tuviste adelante, vos tenés ahí dos cuestiones, una cuestión internacional y los problemas locales que endurecen un poco esa cuestión internacional. Si se encarece el dólar en el mundo, los que compran dólares dicen, bueno, a ver, Argentina va a tener que acompañar a Brasil, va a tener que acompañar a México en sus depreciaciones. Si ellos creen que Argentina va a seguir acompañando, le pongas lo que le pongas arriba de la mesa, dólares a 21.20, 21.30, 21.50, los compran. Entonces, ¿cómo mitigas eso? Subiendo un poco la tasa. A ver, no es algo descabellado, sino la política que venía siendo central. Aguantaron hasta donde pudieron lo de no subir la tasa y de golpe, como dijiste vos, guadañazo. O sea, de golpe a 40%. Subió el jueves de 30 a 33.25 y ayer lo ubicaron en 40. Claro. Y esto a ustedes los mata. Porque aparte estamos pensando en las pymes, después mismo la gente que no paga el total del resumen de la tarjeta de crédito, que cada vez es más, también le va a venir muchísimo más. La misma situación de la gente, del trabajador, la sufre las pymes. La gente bicicletea con la tarjeta que ya tiene un stock de deuda impagable, te diría, en tarjetas. Los pymes hacen lo mismo con los cheques. Terminan volando cheques propios y con estas tasas termina siendo impagable. Después es patear la pelota para adelante, pero muy cortito. Es de acá a 3 meses hay que pagar los cheques que uno giró y con qué. Porque para colmo, si vos en paralelo haces una chique del mercado interno, con esto que te digo, de ajustar el gasto público para poder corregir el déficit, lo que estás es sacando mercado interno. Si en paralelo seguís manteniendo las importaciones abiertas, las pymes están contra la pared y, digamos, cada vez el cuchillo aprieta más. Por un lado, las tasas altas por el otro. Por eso te digo, esto tiene que ser, no sé, en la semana que viene tiene que cambiar, porque si no la situación es insostenible. ¿Y qué chances hay de que pase eso, ¿no? De estas medidas excepcionales que después quedan un buen tiempo? Lo que ocurre la semana que viene va a depender en parte de la reacción de los mercados a los estímulos que ha dado el central ayer. O sea, es decir, ayer bajó el dólar, lo que ocurre el lunes o el martes cuando se abran las ruedas va a depender de la continuidad de esa. Ayer el dólar, por ejemplo, no tocó reservas, simplemente fue todo tasa la baja. Sí. Con respecto al financiamiento en sí, también es cierto que, por ejemplo, ahora está tratándose en el Congreso la ley de financiamiento PYME, que tiene un instrumento muy interesante para las pymes, que es la factura conformada. O sea, hay instrumentos de financiamiento que... Pero ¿qué pasa? Estas son todas medidas micro que pueden ayudar mucho a las pymes, como la ley PYME, la ley de financiamiento que se está tratando, pero la macro tiene que acompañar. Es decir, claramente yo una tasa del 40% no la puedo sostener en el tiempo, claramente tengo que asegurar que el salario real tenga una trayectoria creciente y que se estimule el consumo, porque esas medidas micro que son muy buenas se lucen cuando la macro anda. Ahora, esto choca de frente con esta meta del 15% de la inflación, porque un salario con un aumento del 15% en un marco donde realmente sabemos que no es del 15%, esto no puede estimular el consumo en ningún momento. La meta del 15% de inflación, ya incluso en el momento que se ha cambiado, era del 12, la pasaron al 15, tampoco era real, tampoco era cumplible. Es un norte en el que se fijan algunos precios como las paritarias y demás. Ahora, hay cierta también, cuando uno mide la evolución del salario real, no solamente depende de la relación inflación paritaria, sino que hay un tema de la inercia de los ingresos. Por ejemplo, el año pasado, las paritarias cerraron en promedio por debajo de la inflación en muchos rubros y sin embargo hubo una pequeña recuperación del salario real. ¿Pero qué había ocurrido? Había caído muy fuerte en el 2016.
Entonces, ¿qué va a pasar este año con los ingresos reales? Yo estimo que va a haber una situación de estancamiento, digamos, no va a haber una gran recuperación o de pequeña caída. Ahora, en los sectores más pymes, que son mercado internistas y que dependen del consumo del mercado interno, ahí puede haber, se va a poder observar un impacto negativo, digamos. ¿Ese impacto ya se ve? Se ve, y ese impacto negativo en las pymes, ese impacto negativo en los trabajadores de las pymes, que van de la mano. Un dato nada más, que él decía que no se utilizaron reservas. No se utilizaron reservas, pero se fijó, sí se bajaron los límites de encaje en dólares de los bancos, con lo cual los bancos tuvieron que salir a poner lo que no puso el central en el mercado. Con lo cual ahí hay una cantidad, una herramienta que se le va agotando, porque bajó del 30 al 10 ese encaje, ¿no? Entonces, parece que está con toda la batería en la calle, el central, pero no sé si son suficientes las que tienen. El problema es que el modelo se entregó de alguna forma a un modelo económico con la intención de participar en la OCDE o salir de mercado fronterizo. Terminó cediendo un montón de cuestiones de limitaciones y controles al manejo de divisas, como si fuéramos un país que tiene exceso de divisas, y no, las divisas hay que de alguna manera cuidarlas. Entonces, en ese descuido para poder pertenecer al mundo, nos estamos entregando y está toda la economía interna del país en juego. Mira, vamos a hacer una cosa. Recién estuvimos hablando de dólares y entre tantas particularidades que tiene Argentina, sí, tenemos inflación en dólares también. Vos decís, no, algo en dólares se tiene que quedar. No, los precios de los inmuebles en Capital Federal están subiendo. En dólares. En dólares. Es por eso que para entender un poco más de la cuestión y tener alguna precisión, vamos a hablar con Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Buen día, gracias por atendernos un sábado. Queremos entender cómo es que, y el motivo por el cual suben el precio de las